Continuamos a esta hora nuestro programa de la tarde chilena. Cada día viernes nos toca conversar con el profesor Eduardo Artés, ex candidato presidencial, con quien analizamos precisamente los hechos más importantes ocurridos durante la semana. ¿Qué tal, profesor Artés? Buenas tardes y bienvenido también a la tarde chilena, este último viernes de abril. Hola, muy buenas tardes y a disposición en este viernes tan especial con tantas cosas que han sucedido esta semana, ¿no? Bueno, te comentaré que ha sido una semana bien intensa, llena de hartas novedades, pero me gustaría partir, Eduardo, preguntándote, y te lo pregunto porque te vi en una actividad que estuviste participando durante esta semana en la toma del Liceo Lastarria, donde estuviste participando, pero más allá de eso, me gustaría saber cómo visualizas lo que está pasando actualmente con emblemáticos establecimientos educacionales de la región metropolitana que hoy día permanecen en toma. Sí, mira, sí, verdad, estuve ahí con los jóvenes de Lastarria, convidado, digamos, por el centro de alumnos, tuvimos una asamblea, los chiquillos planteaban sus reivindicaciones, me mostraron el estado, digamos, del establecimiento, por ejemplo, con unos baños deplorables, hecho pebre. Por ejemplo, imagínate que ellos dicen, tienen dos recreos de repente en la mañana, uno de 5 minutos y otro de 15, y las filas de los jóvenes para entrar al baño no alcanzan, ¿no? Entonces están algunos jóvenes toda la mañana sin poder entrar al baño, entre otras cosas. Entonces, bueno, hay una serie de cosas que son muy concretas, como son de infraestructura, de alimentación, porque está pésimo, de profesores, ausencia de profesores, ¿ya? Por ejemplo, en el barrio Borgoño los jóvenes están ahí con una complicación enorme porque ellos tienen tal cantidad de ausencia de profesores que a la despachan tipo 9:30 de la mañana, o sea, comienzan las clases a las 8 y a las 9:30 los despachan. Es que eso es impresentable prácticamente. Entonces, hay una cantidad de cuestiones, lo mismo pasa en la aplicación, en el LIMBA, el Liceo 7, en fin. Ahora, ¿por qué son los liceos emblemáticos? Porque normalmente son los que tienen mayor capacidad organizativa, ¿no? Los jóvenes han alcanzado un nivel de mayor, por decirlo en el buen sentido de la palabra, politización, o sea, se interesan por la política, por lo que pasa en el país. No es que los demás liceos no se interesen, sí, pero acá ha sido como histórico, ¿ya? Hay un problema de fondo, yo pienso que hay que analizar un poquito más allá, porque si nosotros vemos la historia última de las movilizaciones estudiantiles, yo tenemos 15 años, 20 años incluso, han tenido como ingrediente que ellas expresan más allá que los petitorios específicos, que ya son importantes, ojo, muy importantes, ¿sí? Expresan también la situación de ¿cómo se llama?, de injusticia social y complicación económica que se viven en las casas. Porque al no haber, por ejemplo, organizaciones fuertes como una central unitaria de trabajadores realmente con capacidad de expresarse, al no haber expresiones que puedan interactuar con el gobierno en forma específica, al fin y al cabo, toda esa inconformidad social, toda esa rabia acumulada, se expresa por donde es más fácil, que es a través de los jóvenes que viven diariamente lo que sucede en las casas. Entonces, este es un problema de fondo, que hay que analizarlo, porque si no, uno no puede entender por qué hay tanta rabia en los jóvenes, ¿ya? Es una expresión también de las condiciones en que se viven en las casas, ¿ya? Y que los padres, o porque están desempleados, o porque están en el trabajo informal, o porque tienen que cuidar el trabajo, no participan en las movilizaciones. Y sí participan sus hijos. Esto es un elemento que hay que tomarlo en cuenta, porque si no, no pueden entender el por qué, ¿no es cierto?, los jóvenes luchan tanto. Bueno, además de tener en Chile, por cierto, una educación clasista, ¿no? Absolutamente. Tenemos para un sector de los súper ricos, de la alta administración pública, después un sector intermedio y de una base amplísima que son simplemente para los trabajadores. Bueno, y en este caso, Eduardo, ¿cómo analizas tú entonces el desempeño que ha tenido el gobierno frente a este tema, que además también ha salido a criticar los hechos de violencia que ellos asocian también con el tema de los movimientos estudiantiles? Mira, el gobierno ha actuado pésimo por una cosa muy simple, porque tendría que hacerse cargo de algo que viene ya en cuanto a infraestructura, la alimentación, etcétera, desde hace tiempo. Por otro lado, los alcaldes están de antes de la instalación del gobierno. Entonces tampoco pueden decir, mira, llevamos un mes, llevamos 40 días, ni cosa que se parezca. Ellos llevan bastante más tiempo, ¿no? Y incluso, como el caso de Lastarria, me contaban, por ejemplo, que la Evelyn Matei los ha bypaseado a los chiquillos, que es un gusto. Y acá la cabeza de Santiago no hace menos que aquello. Por el contrario, hace exactamente lo mismo que hace
¿cómo se llama? La Evelyn Matei. Entonces, bueno, yo creo que considero que el gobierno está actuando solamente para poner parches. Por ejemplo, hoy día ha anunciado la entrega o la disposición de 10 mil millones de pesos, ¿no? Para infraestructura, para los colegios. Y bueno, eso para todo el año. Y fíjate que lo que lleva gastado en materiales, en drones, en nuevo equipamiento por las fuerzas represivas en el Guadmapu, hoy día están alcanzando los 20 mil millones de pesos. Y esto en poco tiempo, y seguramente van a seguir colocando dinero. O sea, para infraestructura para todo el año tenemos 10 mil millones de pesos, para el estudiantado, educación pública, y para represión ya tenemos casi el doble solamente en un periodo de 40 días en lo que es el Guadmapu. Entonces las prioridades claras. Y los jóvenes ahí tienen todo el derecho. Por ejemplo, en liceos como el que yo estuve, ¿no? Tenemos el caso de que el 70% de los baños están en pésimas condiciones, ¿ya? Entonces no puede ser, si son cosas básicas. Los chiquillos no están pidiendo otra cosa que le permitan estudiar para llevar adelante lo que el propio sistema dice que es, como se llama, tener una buena vida. No es otra cosa, no es más eso. Ahora bien, que hay, digamos, elementos de enfrentamiento, sí, hay enfrentamiento, sin lugar a duda. Hay represión también muy fuerte, pero hay que ver el vaso lleno, que son las manifestaciones masivas. Ojo, y todas estas tomas han sido aprobadas por mayorías de estudiantes en votación. Bien, Eduardo, sin duda que es un tema preocupante al cual obviamente habrá que ponerle la debida atención, porque como tú muy bien analizas, no va a poder terminar esta movilización hasta ahora con, digamos, si no se una solución más de fondo al problema. Pero avancemos con otros temas, porque esta semana también ha seguido el trabajo de la convención. Ya han habido reacciones también de algunos parlamentarios sobre el tema. Me gustaría un poco que pudieses analizar específicamente lo que está pasando con respecto a la convención y las reacciones que obviamente eso está generando. Bueno, la convención en general todos sabemos que tiene luces y sombras, ¿ya? Y claro, van a haber distintas reacciones, pero sin lugar a duda está planteado una superación de lo que hay. Nosotros no nos debemos hacer ilusiones, por lo menos quien hablan no me hago ilusiones, ¿no? Y por eso que nosotros decimos, mira, sin ilusión podemos estar con un apruebo, pero la lucha continúa por una auténtica asamblea constituyente. Y porque esto no va a dar el ancho verdaderamente a lo que necesitamos, cambios fundamentales en Chile. Pero lo novedoso es la actitud que han ido tomando alguna gente que se reclama, por lo menos con un nombre pomposo de socialista, como el caso del diputado Fidel Espinosa, quien ha llamado ya abiertamente al rechazo, es decir, a continuar con la Constitución de 1980, la Constitución de Pinochet. Esto es grave, fíjate, porque él deshonra no solamente al nombre de socialista, sino que deshonra a su propia familia. Yo por esas cosas la vida conocí a su abuelo, cuando en Freire era alcalde, socialista, un Uberlindo Espinosa, un hombre combativo. Me alojé en su casa, estuve en movilizaciones campesinas cuando yo era muy lolo, muy cabro chico. Y luego en ese mismo periodo conocí a su padre, también llamado Fidel Espinosa, quien organizó y estuvo en la toma que hubo en Pampa y Yrigoyen, que después devino en una masacre, ¿no es cierto?, con Pérez Ujovich, de los pobladores, la matanza de Puerto Montt, que todos conocemos. Y su padre fue asesinado siendo diputado en tiempo de la dictadura. Entonces, hoy día, este Fidel Espinosa deshonra a su padre, a su abuelo y al nombre socialista, y mantiene a pie firme una constitución como la Constitución del 80. Yo creo que las bases socialistas y quienes están escuchando, que se reclaman desde ahí, debieran estar analizando hasta dónde llegó ese partido y hasta dónde llegó gente como Espinosa actual, ¿no es cierto?, en la renuncia a una concepción de transformaciones que está planteado en el ADN, digamos, de lo que es el mundo socialista. Yo quisiera llamar la atención sobre eso, porque seguramente no va a ser el único caso. Insulza está más o menos en la misma, todos sabemos, ¿ya? Y Ricardo Weber también seguramente. Entonces hay una complicación mayor a ese respecto. Y la bancada socialista de la convención también ha jugado, digamos, a acuerdo abiertamente con los sectores de la vieja derecha. Entonces, es un elemento que hay que tomarlo muy en cuenta para ir analizando qué es
la actitud de este partido, que es partido eje y fundamental en el gobierno de Boris. Claro. Bueno, avanzamos con otros temas, aprovechando bien el tiempo. Les recuerdo que hasta ahora estamos conversando con el profesor Eduardo Artés, ex candidato presidencial. Cada viernes en la tarde chilena analiza él todo lo que ha pasado durante la semana. Bueno, la situación económica se sigue complicando cada día. Acá mismo en San Antonio recibimos reclamos y inquietud de parte de la misma población sobre lo caro que están las cosas, sobre todo los productos de primera necesidad. Llámese el precio de la benzina, del gas, los alimentos, el precio del pan, todo ha venido subiendo y me gustaría un poco también en ese aspecto, Eduardo, que nos pudieses comentar cómo has visto este hecho desde la mirada ya más política que tú tienes para analizar este hecho precisamente. Sí, mira, yo creo que es la hora de que derechamente el gobierno déjese de tonteras y deje de tener una mirada ideologizada de las cosas, ¿no? Y que pase a la fijación de precios. Y fijación de precios no significa ni siquiera expropiación ni pérdida en cuanto que se vengan abajo, digamos, las empresas. No solamente se le va a mantener, digamos, su capital, sino que se le va a permitir un margen de ganancia lo suficiente para que se mantengan y se desarrollen. Estamos en un momento de crisis y no puede ser entonces que hoy día los alcaldes sigan dando un espectáculo, si van a comprar algunos balones de gas para poder llenarlos o no, porque resulta que ENAP entrega a un precio determinado el gas a los distribuidores particulares, a un 20%, o sea, aumentan un 80% la venta al público, ¿cómo se llama? La distribuidores, ¿cómo se llama? Privadas. Es decir, es una barbaridad. Si las distribuidoras privadas existen, y lo concreto, el Ministerio de Hacienda, Economía, quien corresponda, tendría que conversar con ellas y decirles, mire, estamos en un momento de emergencia, hay una cuestión que es vital, ¿no?, para la vida y para el desarrollo del país, por lo tanto, por este periodo va a haber una fijación de precios. Estos son los márgenes de ganancia con los cuales ustedes van a seguir existiendo, ¿no? No es que van a desaparecer. Y si no pueden, pues lo administra el Estado, ¿no? Pero no puede tener este tipo de cosas. Y por otra cosa, hay medidas, fíjate, que parecen sencillas, casi como se llama de perogrullo. ¿Por qué no permitir una libertad, por ejemplo, a los pescadores artesanales, ya que ustedes están en San Antonio, ¿no?, para que puedan, digamos, tener mayor cantidad de millas para poder obtener, digamos, alimento para las mesas del pueblo chileno? ¿Por qué no permitir, digamos, una cantidad de cosas que nos permita enfrentar el periodo, ¿no?, sin tantas restricciones? Claro. Sí, es una cuestión que está planteada que, claro, al aumentar la oferta, en este caso de pescado, ¿no?, al mismo tiempo hay una baja en los precios. Es una cosa, como se llama, de lógica. Sí, claro. ¿No? Entonces, algo pasa que no se quieren tocar las vigas maestras en que está afirmado el modelo neoliberal. Es el problema central. Bueno, Eduardo, vamos a un par de temas también que tienen que ver un poco con la agenda internacional del gobierno del presidente Gabriel Boric, porque esta semana hubo dos importantes visitas que no tuvieron mucha trascendencia, curiosamente, pero nosotros sí estuvimos atentos porque estuvo acá en nuestro país el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidente de la Comisión Europea, Josep Borrell, quien estuvo reunido con el presidente Boric y se hicieron declaraciones en conjunto. Y la verdad es que me gustaría, Eduardo, ¿qué analizas tú de esta visita de Josep Borrell acá reunido con el gobierno actual? Mira, es bastante grave la situación porque confirma la alineación de la política exterior de Chile en torno a lo que es la OTAN, ¿ya?, y a la Unión Europea y en el fondo al bastón de mando de Estados Unidos. Josep Borrell es un español que tuvo un desempeño trágico, digamos, para el pueblo de Yugoslavia en su momento, ¿no? Y hoy día claramente está empeñado en una cruzada antirrusa y pro-Ucrania. Ya eso vino a Chile, a tomar acuerdos políticos y estratégicos. Ojo, eso es grave. Debiera el gobierno explicar hasta dónde alcanzan esos acuerdos. Es lo mismo que sucede en estos días. Está la generala Laura Richardson, algo así. Laura Richardson, que es la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, que estuvo en Chile, claro. Nada menos que la jefa del Comando Sur. Se reunió con la ministra Maya Fernández, ¿no es cierto? Claro, sí. Y bueno, y también, ojo, y esto sí que también hay que explicar,
con los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, porque vino a discutir de política con el gobierno y enseguida de paso de asuntos militares con los jefes de las Fuerzas Armadas. O sea, ¿qué grado de coordinación, sometimiento, cómo está alineado nuestras Fuerzas Armadas en relación al Comando Sur de Estados Unidos? Y bueno, ¿cómo nos estamos preparando en este ambiente internacional, comprometiendo, digamos, la seguridad de Chile, e incluso, a lo mejor, digamos, la vida de chilenos que podrían estar involucrados en algún momento con un envío de tropas, con cualquier tipo de rótulos, ya sean fuerzas de paz, de, no sé, de cualquier cosa, a algún lugar? Entonces, eso es una llamada de atención, ¿no? Porque no se explica. Ellos llegan, hablan, se abrazan, dicen que vienen a tomar acuerdos políticos y militares. ¿Y militares? ¿Qué acuerdos militares? ¿Por qué Chile tendría que estar en acuerdos militares con potencias tan agresivas como es Estados Unidos y la OTAN? Sí, pero a ver, aquí quiero hacer un contrapunto frente a lo que tú señalas, Eduardo, porque obviamente el gobierno puede tomar acuerdos con quien quiera y eso no debería llamar la atención de nadie, creo yo. No, sí, el gobierno no solamente puede, debe, pero todo debe ser, como se llama, con un poco de transparencia en cuanto que diga relación con los intereses del país, porque no podemos despertarnos un día y nos vamos a encontrar, ¿no es cierto?, que estamos, digamos, de lleno metidos en un asunto de tipo militar y empezamos a recibir nosotros, ¿no es cierto?, también de vuelta algunos soldados, digamos, que han fallecido o gastos que hemos tenido militar en guerras que nos son ajenas. Sí, claro. Ese es el problema, eso es lo que tenemos que saber. Eso no lo puede decidir el presidente por sí y ante sí, aunque tenga, ojo, legalmente la facultad. Sí, claro. ¿Ya? Claro que sí, Eduardo. Bueno, entiendo el punto y ya estamos casi en la parte final del programa, pero no quiero terminarlo porque obviamente pasado mañana es el Día Internacional de los Trabajadores, 1 de mayo. Me gustaría también algunas palabras tuyas en este sentido, sobre todo aquí para la gente de San Antonio que trabaja en tantos ámbitos, pero también hay mucha gente que no tiene trabajo en este minuto. Sí, bueno, el Día Internacional de los Trabajadores es un día de reflexión, que analizamos en qué condiciones de vida estamos, qué tipo de organización tenemos, cómo podemos defender nuestros niveles de vida, cómo podemos hacer exigencias a las autoridades y cómo podemos soñar también con una sociedad nueva en que realmente nosotros seamos el centro, quienes producimos. Y deseo a todos los compañeros y compañeras trabajadores de San Antonio, al igual que del país, por cierto, vamos a estar todos marchando en todo el país, que realmente se movilicen. No podemos delegar en lo que estamos acostumbrados en Chile, mesas de diálogos, de acuerdo, solamente la resolución de los problemas. La resolución de los problemas también se logran en la medida que nosotros mostramos que existimos, que estamos presentes, que somos una fuerza organizada, disciplinada, con propuestas. Aquí no se trata de salir sin propuesta. Nosotros tenemos una propuesta, por ejemplo, fijación de precios, basta de alza, ¿ya? Un sueldo mínimo que tiene que ser consecuente con la realidad, porque el sueldo mínimo que propone el gobierno es un sueldo mínimo que ni siquiera va a poder paliar el deterioro que hemos tenido como consecuencia de las alzas. Máximo cuando el propio presidente prometía un sueldo mínimo de 500.000 pesos y al final, después de agosto, probablemente lleguemos a los 400, ¿ya? Nosotros planteamos un sueldo mínimo de 600.000 pesos ahora, ¿no? Esa es la consigna que va a estar presente en las distintas movilizaciones de trabajadores en el país, incluida la quinta región, por cierto. Bien, pues Eduardo, muchas gracias por el contacto y nos reencontramos ya el próximo viernes, ¿eh? Un abrazo grande para todos y todas y feliz primero de mayo. Bien, pues hemos conversado con Eduardo Artés, el profesor Artés, ex candidato presidencial, como hacemos cada viernes, aquí en la tarde chilena 101.3.